Ok, un video más. Ahora va a ser introducción a los circuitos lógicos combinatorios. En este caso vamos a ver de qué se tratan. Ya vamos a empezar un poquito con la parte electrónica combinada todavía con la parte computacional, y vamos a ver de dónde parte esto. Aquí tenemos circuitos de conmutación. Bueno, como su nombre lo indica, el funcionamiento de este tipo de circuitos se basa en la aplicación de principios, reglas y criterios de razonamiento para la demostración y derivación de proposiciones. Ustedes que ya llevaron filosofía y teoría general de sistemas, ya por ahí escucharon hablar de Aristóteles y sus proposiciones. Y bueno, donde tenemos que cualquier proposición lógica puede ser falsa o verdadera, dependiendo también el contexto donde se esté utilizando. En este caso nosotros lo vamos a utilizar no en un concepto real, sino, como su nombre lo indica, lógico, para ser aplicado acá en la electrónica. Bueno, de todo lo anterior, por allá del siglo XIX, el matemático George Simon Bull, ahí pueden observar su fecha de nacimiento y muerte, bueno, publicó Análisis matemático de la lógica, y creando así lo que hoy conocemos como álgebra booleana. Como pueden ver, ya parte de un sentido, quizá podemos llamarle hasta filosófico, para llevarlo a un aspecto o análisis matemático en cuanto a la lógica se refiere. Y bueno, ese conocimiento, como en la mayoría de las investigaciones, se había quedado ahí hasta que en 1938 Claude B. Shannon publica Análisis simbólico de relés y circuitos de conmutación, y ya lo que hace es relacionar el álgebra booleana y los equipos de conmutación telefónica de la época, allá por los años 30, 40, donde todavía las centrales telefónicas estaban teniendo el cambio entre la señorita que está intercambiando cables, conexiones, como ustedes lo han visto por ahí en algunas series o películas de la época, a cuando ya nosotros pasamos a los circuitos todavía electromecánicos con los relevadores. Vamos a ver qué más tenemos. Bueno, y ya por aterrizar en algunos ejemplos actuales, y gracias a la globalización de las telecomunicaciones y la necesidad de seguridad que esto implica, la necesidad de seguridad más bien en un principio fue de asegurar la comunicación o asegurar los datos, y ya en épocas actuales la seguridad de los datos personales, de los datos, por ejemplo, bancarios, ya implica utilizar códigos o la creación de estos códigos. Y bueno, ya lo mencioné, ya sea que estos requieran para la protección de la información, como en el caso de la creación de códigos o lo que conocemos como encriptación, o para la detección y corrección de errores que nos aseguren la fidelidad de la misma información, que lo que yo envío sea realmente lo que yo estoy recibiendo del otro lado. Y bueno, ahora vamos a ver o mencionar algunos de estos códigos básicos en la electrónica digital. Bueno, pues para empezar, ¿qué es un código? En este caso es el uso sistemático y de preferencia pues estandarizado de un conjunto de símbolos que nos van a servir para representar alguna información. Es como por ejemplo las luces del semáforo, o esta nomenclatura que se utiliza con luces o señalización, también se le llama señalética,
como en el caso de la luz roja, que bueno, nos representa el alto, la luz amarilla, que en realidad se debe mencionar como luz ámbar, nos menciona la precaución, y la luz verde, que nos indica el siga. Esto sería un ejemplo de código. Otros ejemplos por ahí, tenemos el código Morse, tenemos también algún otros tipos de códigos. No sé si en algún momento han escuchado o han visto la película Código Flecha Rota, por ahí, donde en realidad la codificación, entre comillas, se realiza en base a la lengua navajo o navaja, bueno, de la tribu navajo, de tribu nativo americana, y entonces ese tipo de codificación se utilizó en la guerra para que, bueno, no identificaran la información que se estaba transmitiendo. Vamos a tener también códigos numéricos, códigos de caracteres, y la combinación de estos, bueno, ya lo conocemos como códigos alfanuméricos. Vamos a también tener códigos para la detección y asimismo también para la posible corrección de errores. Esto es en el caso de las transmisiones o de las comunicaciones. Y tenemos por ahí lo que es un código. Tenemos códigos numéricos. En este caso tenemos números de punto fijo, donde tenemos una parte entera y una parte fraccionaria, y entonces también podemos tener una representación exceso k, y bueno, esta representación exceso k se va a formar al sumarle una constante k a cada palabra del código. Nosotros ya estuvimos revisando, por ejemplo, números con signo y positivo y negativo, como en el caso del más 7, que bueno, en su representación en complemento a 2, el 5, que sí se pueden representar, ya vimos que con 4 bits podemos representar hasta el más 7 y el menos 8, y así sucesivamente, pero ahora para representarlo en un código exceso 8 en este caso, bueno, le vamos a agregar precisamente o a sumarle ese 8 a todos los números que tenemos aquí representados. Ya vimos que este era el 7. Bueno, cuando le agregamos el 8 ya se vuelve 15. Tenemos el más 5. Cuando le agregamos 8, ahora se vuelve 8 y 4, 12 y 1, 13. Tenemos el menos 2 representado de esta manera. Y cuando nosotros le agregamos 8, bueno, entonces ahora ya podemos decir que es el mismo menos 2, pero en exceso 8, y asimismo con el 6. Pero pues en realidad se agrega el valor completo tal cual para obtener el ejemplo del código. Dentro de los códigos numéricos seguimos teniendo también el código de punto flotante, que ya es algo como lo que conocemos, donde tenemos el número, pero está representado por una mantisa, que sería la parte fija, donde lo vamos a multiplicar por una base, y tenemos en este caso la base elevada a un exponente. Puede ser también en complemento a 2 con exceso k. Y bueno, esta ya sería su representación, como lo habíamos visto con los otros valores, en su representación polinomial, para indicar que es un número de punto flotante, donde tenemos el número de punto flotante, tenemos el signo, la S es el signo, la M es la mantisa, y ya los números para representar tanto al exponente y los decimales que pudiéramos
comentar. Es por eso que tenemos ahora los de punto flujo. Por ahí en mis tiempos, ya por ahí muchos harán que sí, ya cantaron, ya aullaron los lobos. Bueno, en mis tiempos existía algo que se llamaban las tablas de Arquímedes Caballero, y ahí encontraba, era un librito donde cuando por ejemplo nos pedían la raíz cuadrada, había que buscar pues algo así como que hacer una especie de referencia cruzada entre los datos de la mantisa, el punto flotante, el exponente y la base del exponente. Y bueno, era un rollo trabajar con ese tipo de cosas de las tablas de Arquímedes Caballero. Por ahí, si logro encontrar una, se las voy a mostrar para que la conozcan. O no sé si todavía alguno de los papás de ustedes trabajaría, bueno, con lo que se conoce como una regla de cálculo, que es antes de las calculadoras, y con ese tipo de aparatitos podíamos también calcular exponentes, senos, cosenos y todo ese tipo de operaciones ya más complejas, que es lo que hace una calculadora en sí. Bueno, pasando a los códigos de caracteres, tenemos el decimal codificado en binario, lo que se conoce como BCD, ¿sí? Nosotros ahora, nosotros conocíamos, bueno, la numeración normal del 0 al 9 y su respectivo binario codificado en decimal, o decimal codificado en binario, porque está en inglés. Pero ahora, así como ocupábamos en el hexadecimal, que ocupábamos 4 bits para representar un hexadecimal, ahora vamos a representar con 4 bits solo un número decimal. Es decir, o sea, yo para el 0 lo tengo que representar con 4 ceros hasta que yo represente el 9, que en este caso sería 1001. Ya no puedo representar al 10, porque en este caso el decimal 10 requiere de 2 dígitos, aunque en binario normal sí pudiera yo representarlo con 4 bits, pero ya no concuerda con lo que quiere decir realmente, o con lo que significa esta codificación. Entonces, si yo quisiera ya representar un número, como por ejemplo el 124 en base 10 o decimal, entonces yo tendría que ocupar 4, 8, 12 bits para representarlo en BCD como está aquí. Entonces, estos 4 bits me representan el 4, los siguientes 4 bits me representan el 2, y los siguientes 4 bits me representarán el 1. Y entonces así estaré representando el 124 en BCD. Aquí también surgen comentarios, ¿no? De, por ejemplo, bueno, ¿por qué estoy gastando ahora más bits para poder representar cantidades más las mismas cantidades que yo pudiera representar directamente en binario? Ahora yo estoy ocupando más bits para representarlas en un código. Bueno, la aplicación precisamente de los códigos es que, o la intención precisamente de los códigos es que la información se entienda, así como nosotros escribimos y hablamos. La idea es que los demás nos puedan entender. Lo mismo va a pasar con los códigos, que llegue a convertirse en un estándar en el cual nos podamos comunicar con diferentes, bueno, en este caso puede ser con diferentes sistemas digitales. Vamos a ver. Continuando con los códigos de caracteres, tenemos el código ASCII. Bueno, ustedes lo usan del diario, es el código
de caracteres usado por las computadoras y bueno, actualmente por los celulares, por la mayoría de los dispositivos electrónicos que se comunican, digamos, entre ellos y nosotros, es la manera en cómo lo vamos a poder interpretar, ¿sí? Entonces, la D va a estar representada en 3, 4, 5, 6, 7, 8 bits. Y asimismo vamos a poder representar el carácter, o sea, ya no es el número 3, sino el carácter 3 en su representación binaria y en su representación hexadecimal. Vamos a tener el carácter tilde también representado en sus 8 bits en hexadecimal. Lo mismo para el carácter, aquí ya directamente un cuarto, o el carácter ñ. Ustedes que ya llevaron programación, ya esto lo conocen bien. Por ejemplo, cuando en Windows se les pierde la arroba del teclado, ustedes lo pueden obtener mediante mediante la tecla Alt y 64, ¿no? Entonces, así como creo que la ñ es el AL92, no recuerdo bien, pero bueno, es la manera en cómo podemos obtener los caracteres de cuando se nos pierde por ahí en el teclado. Tenemos dentro de los códigos de caracteres tenemos también el código Gray. Este es muy utilizado para cuando nosotros estamos digamos codificando posiciones por ejemplo, en un brazo robótico. Yo puedo poner un disco marcado con colores y detectores ópticos, como indican aquí los puntitos azules. Podrían ser detectores ópticos donde cuando están tocando en blanco me representan un 0 y cuando tocan el color, en este caso gris, me representan un 1. Y así vamos a poder nosotros saber en qué posición y hacia dónde estamos girando la perilla para poder saber hacia dónde se mueve un brazo robótico, por ejemplo, o el volumen de por ejemplo, el autoestéreo. Aunque esos perillas de volúmenes en antaño eran un potenciómetro, ahora son lo que conocemos como encoders, o este tipo de codificadores ya en español. Y bueno, nos detectan cuántos pulsos damos hacia la izquierda o cuántos pulsos damos hacia la derecha, y entonces va a subir o bajar el volumen. Esas serían las principales aplicaciones en este caso, el código Gray. Nos serviría para codificar posición, por ejemplo, pero de tipo angular, un desplazamiento en un eje, por ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo y la explicación de cómo se va a generar el código Gray. Vamos a tener que código Gray de 1 bit pues va a ser 0 y 1, y ya cuando nosotros lo expandimos a n bits, vamos a tener que un código Gray de n-1 bits antecedidos de un 0 y seguidos de un código Gray de n bits escritos en orden inverso antecedidos de un 1. Suena medio extraño, suena medio extrafalario, aquí hasta complicado y medio mafufo como normalmente lo decimos, pero bueno, aquí tenemos el código Gray de 1 bit, solo cambia de 0 a 1, y bueno, el siguiente que seguiría aquí sería un 0, el siguiente un 1, y nada más tendríamos realmente el 0 y el 1. Ahora tenemos un código Gray de 2 bits. Aquí pasaríamos, observen cómo ya no es una numeración binaria como la que
nosotros ya estuvimos trabajando, sino que ahora tenemos 0, 0, el siguiente pasa de 0 a 1 y el siguiente pasaría de 0 a 1 y el 1 se mantiene. El siguiente que pasaría sería el 1 se mantiene y ahora este 1 cambiaría a 0. Si nosotros cerramos el ciclo, por decirlo de alguna manera, observen cómo el que cambia es este 1 y tenemos el ciclo que se repite. Pero en todo momento solo hay un bit que cambia. Si nosotros comparamos con la numeración binaria que conocemos, nos vamos a dar cuenta que hay saltos de más de un bit cuando cambia de un número a otro. Por ejemplo, cuando pasamos del 7 al 8, cambian 4 bits completamente. Ahora, cuando ya tenemos un código Gray de 3 bits, vamos a ver qué sucede. Comenzamos con 0, 0, 0. Solo nos cambia un bit. Al siguiente ese bit se mantiene y solo cambia este 0 a 1. Y de aquí al siguiente también solo vuelve a cambiar un bit. Aquí está. De aquí al siguiente, observen, este 0 se mantiene, este 1 se mantiene. Ahora este 1 es el que cambió de aquí a acá. Observemos cómo vuelve a cambiar solo un bit. Lo mismo para la siguiente combinación y lo mismo para esta combinación. Si cerramos el ciclo desde aquí hasta acá, vuelve a cambiar solo un bit, ¿sí? Entonces, también es un, ¿cómo se llama? Un código que a veces también se le llama código de espejo, porque ahora, si ustedes observan, estos están al revés y se empiezan a cambiar de distinta forma. Tenemos también códigos para detectar y corregir errores. Tenemos que el error en un dato binario se define como un valor incorrecto en uno o más bits, ¿sí? Como cuando nosotros copiamos una canción y de pronto ya no se escucha alguna parte o medio se escucha rayada y decimos, bueno, pero si es un archivo MP3, ¿cómo se va a oír rayado? Sino que entonces en ese caso tenemos bits que no son correctos, ¿sí? Como cuando un archivo no se copia correctamente, perdimos bits. Y entonces un error simple es un valor incorrecto en un solo bit. Y un error múltiple, bueno, pues ya es un valor incorrecto en más de un bit. Puede ser en dos o casi todos y donde que el archivo ya no lo pudimos abrir. Para esto también tenemos que se llama código de paridad, porque ahora lo que hacemos es contar cuántos unos o cuántos ceros puede haber en ese código. Por ejemplo, aquí, si la paridad es en unos, es par, entonces vamos a ver 1, 2, 3, 4. 4 unos, entonces sin importar la posición, solamente se van a contar los unos. O bien si la paridad es igual a 1, quiere decir que si el número de unos es impar, entonces 1, 2, 3, 4, entonces aquí ya hubo un error porque pedíamos unos impares. Paridad también acá tenemos, si el número de unos es impar, 1, 2, 3, 4, 5, este número está bien. Y si el número de unos es par, 1, 2, 3, aquí también ya falló porque estamos preguntando si el número de unos era par y resultó que era impar. Es así como se van a detectar los errores, bueno, en una comunicación o en
en copiar un archivo o en algún mensaje. Código Hamming, vamos a tener, utiliza varios bits de paridad, obviamente ya se vuelve más complicado, y para cualquier valor de i el método genera un código de 2 a la i menos 1 bits, donde la i es el número de bits de paridad par, y bueno, 2 a la i menos 1 menos i bits de información, y bueno, ya aquí ya se torna más complejo el asunto, y las posiciones de los bits se enumeran de 1 a 2 a la i menos 1, y cualquier posición cuyo número sea potencia de 2 es un bit de paridad. Y también cada bit de paridad se agrupa con aquellos bits de información que tengan un 1 en la misma posición del 1 del bit de paridad. Ya si nosotros los llevamos a un circuito lógico, esto se torna bastante complicado, aunque no es imposible, porque obviamente se utiliza. Y bueno, ya hay también la ventaja ya en estos tiempos que hay circuitos especializados en este tipo de codificación. Y bueno, creo que aquí está. Por esta clase va a ser todo. Tenemos la bibliografía correspondiente y la información se tomó de los libros que ustedes ya conocen. Y bueno, ahora también les pongo las páginas de donde viene esta información para que le puedan echar un ojo. Ya los libros los tienen ahí en la carpeta bibliografía para que ustedes puedan disponer de ellos y así poder consultarlos. Sin más por el momento, nos vemos en la siguiente clase y continuaremos con nuestro curso. Síganse cuidando y no les tenga yo que decir ¿qué pacho? Que se enfermen. Entonces, si nos cuidamos nosotros, nos cuidamos a los demás. Un saludo a todos y espero que todos estén bien.